Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La Asociación Empresarial de Curazao está bastante preocupada con los efectos del impacto que pueda tener nuestro país a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Le ha planteado al gobierno una reunión tripartita con el fin de enfocarse en el crecimiento económico del país y así evitar una catástrofe. Dentro de los puntos a tocar sugieren reducir el impuesto de ventas, reducir el impuesto de importación de productos primarios, convencer a Holanda de darnos una ayuda real al igual como lo hace con las otras islas, dar opciones para establecer arreglos de pago en la oficina de impuesto basado en la capacidad real del deudor. Estas medidas estarían vigentes por un periodo de 3 meses y podría extenderse dependiendo de la situación. El próximo 16 de marzo se realizará una reunión en el Parlamento para discutir la situación actual de la educación. Así fue anunciado por el sindicato DOEM. La idea es que los parlamentarios no solo escuchan, sino que sientan al igual que nosotros lo que está pasando, así indicaron. Además, ya tienen más de un año esperando lo que les corresponde por ley y lo que han recibido es más recortes en el presupuesto. Indican trabajado al 200% en medio de la pandemia, sin inversión, sin materiales adecuados, pero recibiendo un recorte del 12.5%. La educación está en peligro y como van, mencionan, no podrán seguir trabajando. Invitan a todo el gremio a presentarse y decir lo que realmente está ocurriendo, para que el Parlamento se entere de la gravedad de la situación en la educación actual. En un solo fin de semana fueron múltiples los reportes de accidentes en auto. En su mayoría, el exceso de velocidad jugó un papel trascendente, lamentablemente dejando entre ellos 2 fallecidos. Uno de los casos fue ayer en la tarde en Dominico Martina Boulevard, a la altura del edificio APC, en donde la situación fue bastante grave entre un vehículo que llevaba 4 pasajeros, entre ellos 2 turistas, de los cuales una mujer cuyos nombres aún no han sido identificados, se encontraba con heridas múltiples. Los médicos indicaron falleció en el acto debido a la magnitud del impacto. Los otros fueron llevados entre varias ambulancias, incluyendo el chofer, que se encontraba solo en el otro vehículo, directo a la sala de emergencias de CMC para atención y tratamiento. Al igual que en el caso de un motociclista, cuyo accidente causó la pérdida de su vida por motivos desconocidos el sábado en la madrugada en el puente Juliana en dirección Punda-Otrabanda, chocando contra un auto de familia, pero lastimándose a sí mismo gravemente. Los vehículos impactados fueron confiscados y transportados para investigación. Comar quedó a cargo del proceso de informar a los familiares y eventualmente publicar el nombre, ya que de acuerdo a investigaciones indicaron forma parte de la defensa holandesa. Y ahora nuestras noticias internacionales. En Mykolaiv, una ciudad ucraniana a pocos kilómetros de la línea del frente, la nieve sumerge en un ambiente fantasmal la ciudad. La mayoría de los comercios están cerrados y solo se escuchan algunos bombardeos a lo lejos. Pero en ambiente florido, la tienda de Angela Kalisnik, los tulipanes y las rosas dan un punto de color a la deprimente atmósfera. Cuando compramos los bulbos de flores, nadie sabía que vendría la guerra. Sabíamos que se estaba combatiendo en Donbass, pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros siempre hemos trabajado, incluso durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, las flores habían florecido naturalmente a tiempo para la primavera. Nadie esperó y era una pena tirarlas. De las paredes cuelgan ramos de flores multicolores y contra toda lógica no faltan clientes. Hoy vino un hombre que perdió su cartera ayer. Una chica encontró la cartera. Ella se contactó con él, quizá había un pasaporte en la cartera, no estoy segura cómo ella se contactó. Pero la demás vino y le compró un pequeño ramo de flores. Ella le regresó su cartera y durante este tiempo el dinero es obviamente muy importante.
Mykolaiv, a unos cientos de kilómetros al este de Odessa, en la costa del Mar Negro, es escenario de combates y bombardeos desde hace varios días. Miles de civiles han huido hacia Odessa, que aún no fue atacada. Los que todavía aguantan quieren creer que la guerra acabará pronto.